Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y varios países en Latinoamérica siguen registrando cada vez más casos de coronavirus que el día anterior, y en Estados Unidos ya se empieza a hablar de un segundo rebrote, repito, por el contacto físico de cientos de miles de personas que han salido a manifestarse en las calles y avenidas de las principales ciudades de la Unión Americana. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Doctor, muchas gracias y muy buen día. Hola, Oscar Mario, gusto de estar con tu auditorio. Bueno, pues en medio de toda esta confusión, incertidumbre, desinformación, opiniones encontradas y mucha ignorancia, ¿dónde estamos? Mira, estamos subiendo en la curva de la pandemia en México. Esto tiene una forma de campana, recordemos, tiene una subida, un domo y una bajada. No estamos ni siquiera en el domo, estamos francamente todavía de subida. Los casos se esperan que se sigan acumulando y vamos a poder decir que ya logramos, digamos, un achatamiento cuando ya tengamos 2 semanas de una tendencia sostenida ya no a la alza, pero todavía no vemos eso. Probablemente algunas pocas regiones del país ya hayan llegado a eso, pero la gran mayoría estamos con gran intensidad. Yo vivo en León, Guanajuato, y aquí lo estamos viviendo cada vez ya con más intensidad en estos días. Bueno, y es que, por ejemplo, las cifras de fallecidos, según ustedes los expertos, tienen el inconveniente de que llegan con retraso, dado que las muertes tardan en producirse 2 o 3 semanas desde el contagio, ¿no? Son una métrica que en cierto sentido nos hablan del pasado de la epidemia, pero bueno, su ventaja es que aunque no sean datos perfectos, son un registro más preciso que el de casos confirmados. Sí, y aún así las muertes que están registradas son una fracción de las muertes verdaderas, Oscar Mario, porque hay muertes directas e indirectas de una pandemia que no aparecen en los certificados de defunción. Digamos, el indirecto es el que se cayó de su motocicleta y no lo pudieron atender porque estaban todos ocupados atendiendo la COVID, y entonces murió por falta de atención o porque no pudo tener una buena atención. Esas son muertes indirectas. Pero hay muertes directas que están registradas como otra cosa, como un infarto, y eso lo vamos a ver después, de manera que la cifra que tenemos es una fracción de lo que verdaderamente es la muerte atribuible a la pandemia. Entonces, el ritmo de contagios y número de muertes, al menos en México, con base en este ciclo que se ha cumplido en todos los países que han padecido de este estrago, está todavía subiendo en este monte, y todavía no llega, como usted dice, a la cúpula o a la parte más alta de la montaña, que eso sería un dato positivo porque necesariamente tendría que comenzar a disminuir. Así es, Oscar Mario, si siquiera estuviéramos ya en ese punto de decir, caray, y eso se toma por semanas. Se considera que tienen que pasar 2 semanas en donde ya los números se hayan estabilizado, aunque sean muchos, pero ya estabilizados, porque eso no lo hemos visto. Más vale que sean muchos, pero que ya estén estables y veamos que hay una tendencia hacia abajo, y de no que sean pocos, pero van para arriba, para arriba, para arriba. Entonces todavía no llegamos a ese punto, por desgracia. Oiga, doctor Alejandro Macías, y le quiero repetir al auditorio que usted fue atinadísimo y además es una enorme labor como infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Como expertísimo, díganos cuál es, grosso modo, porque pues son muchos los datos que podría dar al auditorio, pero cuál es la principal diferencia y grado de emergencia entre lo que vivimos o lo que vivió el mundo. Pero bueno, vamos a México. Bueno, México y el mundo, con la influenza y ahora con el coronavirus. Bueno, este problema, primero hay que decir que en esta ocasión nos dio un periodo de gracia, porque nosotros pudimos ver lo que se veía venir. Creo que podíamos haberlo hecho un poquito, un poco más de ese periodo de gracia. Pero bueno, hay que decir que las autoridades, con lo poco que ha habido, porque en México ha habido muy poca inversión en salud, había un sistema de salud maltrecho. Bueno, se ha hecho lo mejor que se ha podido. Pero no podemos comparar. Muy deshecho por la corrupción, ¿no? Bueno, pero yo
La corrupción es que yo no puedo decir que eso haya sido, Oscar Mario. Bien. Yo he trabajado en el sector público por muchos años y siempre hemos trabajado con carencias, con un sistema maltrecho. ¿Pero por Y qué? había algunos años mejorado. Porque los Pues recursos no llegan, porque los recursos tampoco llegan a donde deben llegar. Pero además, bueno, sí. Además son pocos, Oscar Mario. O sea, estamos en Producto Interno Bruto invirtiendo la mitad de lo que invierten los demás países. Entonces, si a eso le agregas la corrupción, bueno, pues no, a los hospitales no llega nada, ¿verdad? Entonces, ese es un gran problema. Pero además este problema es mucho peor que la influenza de 2009. Este es un virus mucho más letal, mucho más contagioso, de mucho mayor calado. Este virus va a dar una impresión muy grande en el sector salud, pero no solo en eso, en la sociedad, en la economía, en todo. O sea, esto va a ser lo peor que hayamos vivido en todas esas áreas en los últimos 100 años, quizás con excepción de las guerras mundiales, pero desde el punto de vista del impacto que va a tener esto en la salud y las repercusiones, es lo peor que podamos haber vivido en 100 años. Y yo creo que peor que en las guerras mundiales, sin ser un experto, porque en las 2 guerras mundiales sabíamos dónde estaba el enemigo y ahorita no lo conocemos porque es totalmente invisible. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, regresamos con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Le preguntaba al doctor Macías cuál era, como expertísimo, la principal diferencia en lo que vivimos con la influenza y ahora con esta pandemia del coronavirus. Adelante, doctor. Sí, Oscar Mario, mira, una de las grandes diferencias es que lo que sabemos ahora de este virus es que se transmite mucho más fácil a distancia, lo que no parece hacer tanto la influenza. O sea, en general consideramos que 1,5 metros es suficiente, pero este virus tiene, por los estudios recientes, la capacidad de transmitirse a largas distancias, inclusive 5 o 6 metros, y para eso hay que defenderse. Para eso es tan importante actualmente el uso de la mascarilla, de cubrebocas. Por ejemplo, un lugar muy peligroso actualmente son los vagones del metro. Aunque alguien vaya echando virus a 5 metros de ti, hasta allá te puede infectar. Tu defensa es que él traiga una mascarilla y que tú también traigas una mascarilla. ¿Otra vez podría repetir lo del metro? Es muy importante, por favor. Sí. Mira, en un vagón del metro van 100 personas, pon tú, 50. Ahí puede ir 1 o 2 personas con el virus. Lo mínimo es eso, 1 o 2. Alguien puede estar a 6 metros de ti, está tosiendo, hablando, respirando, está arrojando virus al aire. Si el vagón del metro además va cerrado, no circula el aire, ese virus que está a 6 metros de ti, poco a poco forma una nube, y esto es lo peor de este virus se puede transmitir así. Tu única defensa es que aquel traiga mascarilla, cubrebocas, y que tú también lo traigas, y que en lugar de respirar, digamos, a 100 virus por minuto, porque tú vas a tener la infección cuando juntes 1,000, por decir algo. Si estás respirando a 100 por minuto, en 10 minutos ya estás infectado. Ahora, si traes una mascarilla y él trae una mascarilla, a lo mejor estás respirando ya nomás a 20 por minuto, te bajas en 10 minutos y respiraste 200, ya no te infectaste. Entonces, hay que bajar ese inóculo. Además de todo lo que hemos dicho de las manos, de la higiene, de no tocarnos la cara, ahora es muy importante entender este concepto. Esto se transmite a largas distancias en espacios cerrados. Hay que ventilar el transporte público, hay que ventilar las oficinas, hay que ventilar los bancos, hay que evitar las aglomeraciones de personas en lugares cerrados. Los lugares abiertos son muy seguros. Nadie te va a pegar esto en un campo de fútbol, en un parque porque salgas a correr. Esto ya es de lugares cerrados. Este es un conocimiento que tenemos ahora y que es muy importante que lo entienda la gente, la importancia del cubrebocas, de la mascarilla, además de todo lo que se ha dicho, porque eso sí es información reciente de este virus, que es un virus mucho peor por eso que el virus de la influenza. Tiene esa capacidad. Oiga, doctor, y esto es bien interesante porque nos decía algún experto en este espacio que hay una teoría, porque ya todo es teoría, hipótesis, o sea, hay tanta confusión, tanta desinformación, sí. Bueno, hasta que no salga el antídoto o la vacuna, ¿no? Pero que un iraní que llegó a Nueva York y que se subió al metro, creo que en el mes de febrero, un iraní que se subió al metro de Nueva York, que llegaba de algún país europeo o de Irán, no recuerdo,
fue el que provocó este contagio. Imagínese, Sí. bueno, pues lo que usted dice, con mucha más razón. Oiga, pero yo quisiera extender esto que usted menciona de los vagones del metro que son cerrados por razones obvias, al transporte público en la Ciudad de México, en donde usted, al menos nosotros muy temprano por la mañana, ya vemos los camiones atiborrados de nueva cuenta con personas que tienen que ir a trabajar para no perder sus empleos, y muchos, yo veía esta mañana, como a las 5 y pico de la mañana, personas en los camiones, en el transporte público. En las camionetas no se ve porque llevan generalmente los vidrios polarizados, no sé por qué, pero en los camiones sí se ve y llevan la luz prendida. Muchísimas personas ni siquiera con tapabocas. Eso está muy mal, Oscar Mario, porque mira, había una controversia en el uso del tapabocas, del cubrebocas, entre el Oriente y el Occidente. Los chinos, los coreanos, los japoneses decían sí, acá los americanos decíamos no. Esa controversia ya se dirimió y es muy claro. Ganó la evidencia de que el cubrebocas es muy útil para eso. El Claro. que no use un cubrebocas en el transporte público actualmente se la está jugando y está poniendo en riesgo a los demás. Debe ser obligatorio en el transporte público el cubrebocas para reducir esa carga infectante, ese inóculo, que no llegues a esos 1000 virus. Porque no es el toque del Rey Midas, que te tocaron con el virus como en el juego de las traes, que ya lo traes, no. Necesitas juntar un número suficiente para enfermarte. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para bajarlo? Toda la higiene que hemos dicho, mantener la distancia como se puede, pero como tú dices, ¿cómo mantienes la distancia en un camión atiborrado? Sí. La Oiga, única defensa ahí es el cubrebocas. además le están diciendo, y es un tema que ya hemos abordado aquí, se llama cubrebocas. Entonces, muchos quizá así lo entienden y no se cubren la nariz, y es por la nariz pues donde entra el contagio, Claro. ¿no? Pero es increíble Sí. que no se cubran muchísimos cubrebocas. Bueno, pues me cubro la boca, bueno, eso ayuda a que no contagies, pero si tienes la nariz desprotegida, bueno, pues por ahí te puedes contagiar inmediatamente, ¿no? Pero bueno. Y contagias a los demás también, Oscar Mario. Entonces, el cubrebocas debe... Así con el estornudo, ¿no? Pues con el estornudo. Así es. Debes cubrir desde la puente de la nariz hasta la barbilla, Hasta la y por barbilla. los lados te debe tapar las mejillas. Si lo quieres hacer en tu casa también, ponle 2 o 3 capas de tela, pero no es extraordinariamente peligroso en este momento el transporte público. Yo le tendría más miedo a eso que a una sala de terapia intensiva con pacientes con COVID, porque por lo menos la sala de terapia intensiva está ventilada. El transporte público en este momento es muy peligroso y va a ser el fermento para que incremente muchos de los casos en todo el país. El transporte público va a ser en este momento lo más peligroso. Y luego las oficinas cerradas, tu propia casa. Tú llegas de la calle, a ti no te pasa nada porque no tienes factores de riesgo, pero en tu casa está tu papá que tiene diabetes, tú traes el virus, no te das cuenta, lo estás respirando, la casa está toda cerrada, tu papá está respirando poquitos virus, a lo mejor 10 por minuto. Sí, pero en varias horas ya se respiró 1000 y entonces ya enfermaste a tu papá. Hay que ventilar la casa, el transporte público, las oficinas y el cubrebocas. Además de todo lo que hemos dicho, esta es información que sabemos ahora de ese virus y explica por qué este virus es mucho peor. Además de que es mucho más letal, pero es mucho más contagioso y se contagia más a largas distancias. Inclusive te pueden contagiar a 20 metros si está todo cerrado. Hay estudios muy buenos de eso. A 20 metros, si estás en una oficina completamente cerrada, a 20 metros te pueden contaminar. Oiga, y bueno, aquí decimos que solo por hoy no, de acuerdo a cómo se comportan los mercados financieros, porque usted entiende cómo el lunes había un gran optimismo y el cierre de las bolsas el viernes en los principales mercados bursátiles, y hoy todo es negro y todo es negativo. Bueno, pero hay dos factores aquí. Lo que dijo el presidente de la Fed ayer, en donde da pronóstico pues bastante desalentador en cuanto al desempleo y a la contracción económica en Estados Unidos, pero sobre todo, doctor, y esto sí es su tema, dice puede haber una rectificación o debería de haber una rectificación en esta reapertura gradual de la actividad económica prácticamente en todo el mundo, porque hay signos ya de rebrotes en algunas naciones. Es que a mí me sorprende cómo estaban subiendo las bolsas de valores. Yo no sé nada de economía, pero digo, caramba, ¿cómo pueden estar subiendo que no ven lo que está pasando? Evidentemente este virus llegó para quedarse y mientras no haya dígame eso de que llegó para quedarse. Llegó para quedarse, o sea, mientras no haya una vacuna, lo vamos a tener con nosotros por años, Oscar Mario, y nos vamos a tener que acostumbrar a él,
y al mundo post. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a usar cubrebocas así es, un año, 2 cubrebocas por años? Mientras no tengamos una vacuna, no es tu mejor defensa, es tu mejor defensa. La única defensa, público, ¿no? La única defensa. Es tu única defensa. En el transporte público, en las oficinas, ventilar, higiene, buena condición física, no hay de otra. Oiga, ¿y el remdesivir y la cloro, no sé qué? Sí, el tocilizumab, el remdesivir, son buenos medicamentos, Oscar Mario, pero no van a cambiar las reglas del juego. O sea, te reducen la mortalidad, digamos, de un paciente de terapia intensiva. Si tu probabilidad de morir era el 50% en terapia intensiva, pues a lo mejor te lo bajan a 45, 40, pero no es algo que vaya a cambiar las reglas del juego. O sea, no es el antídoto. No está. Mira, ¿Qué tan lejos estamos ¿Qué tan lejos estamos al menos de un antídoto, doctor? De un medicamento a no menos, yo creo, de unos 8 meses o un año. ¿Y de la vacuna? También, entre 1 y 2 años. No, hombre. Sí. Eso todavía nos falta. Porque además, casi seguramente una vez que se controle la primera oleada, que todavía no la pasamos, tenemos que enfrentar las segundas y terceras oleadas ahora en el tiempo de frío. Y cuando se junte con la influenza, pues, digo, ya pasó en Europa. No hay que ser catastrofistas. Hay que recordar, la gran mayoría de las personas no va a tener un problema grave. La gran mayoría de las personas van a tener un problema y la tasa leve. de mortandad tampoco es tan alta, ¿no? Como con la fiebre o la peste, etcétera, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que no vemos las cosas en contexto. Si esto va a matar a uno de cada 1,000 mexicanos, dices, uno de cada 1,000 mexicanos no son muchos. No, pero uno de cada 1,000 mexicanos son 127,000 personas. Sí. Y si mata a uno de cada 500, ya son 250,000. Algo tenemos que hacer. Tenemos que pasar a la ofensiva. No podemos estar nada más viendo qué nos hace el virus. Hay que pasar a la ofensiva, el cubrebocas, a la higiene, hacer pruebas de laboratorio para buscar a los enfermos, sacarlos, ponerlos en cuarentena. Aquí tenemos que hacer ya las cosas de otra manera, porque si no, este virus nos va a seguir haciendo mucho daño. Pero lo más, el foco de rojo intenso, dice usted, se prende en estos momentos en el transporte público. Sin duda, el transporte público es en este momento el principal mecanismo de transmisión. Ahora que la gente está volviendo a trabajar, ¿verdad? El transporte público, sin lugar a dudas, es el lugar donde se van a fermentar, a incubar la mayoría de los casos. Usted que en Estados Unidos, por ejemplo, dicen está viendo un rebrote por este contacto físico de cientos de miles de personas que salieron a las calles por el tema del racismo, tal. ¿Usted cree que haya que pueda haber una rectificación allá en países como España, como Italia, si se vuelven a presentar casos nuevos y disminuir esta actividad esta reapertura para impulsar la actividad económica? Mira, en Europa es muy distinto que en Estados Unidos, Oscar Mario, porque en Europa ya lo lograron dominar. No estar dominado por siempre, si se descuidan va a volver, pero ellos ya están en la inteligencia de que eso va a volver y lo están esperando, están a las caíditas, como decimos en México. En Estados Unidos están muy lejos de controlarlo todavía. Ahí todavía lo tienen que domar. Para poderlo controlar, primero tienes que haber pasado la primera oleada, como ya lo hizo China, como ya lo hizo Corea, como ya lo hizo Taiwán, Corea del Sur, Europa. Estados Unidos todavía no. En Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo, el más caro y el peor del mundo en muchas cosas, ¿no? Tiene un sistema de salud pública. Oiga, yo le quisiera preguntar, me dice el Inge que usted tiene una agenda muy complicada, pero le están preguntando mucho, ¿qué pasa en India, que tenemos un sistema económico y una una estructura social pues muy parecida, nada más que allá son 1.300 millones de habitantes, pero el número de contagios y muertes es mínimo? No sé si pudiera hablar usted de India, si tiene tiempo, o lo dejamos para mañana, si está abierto en su agenda. Le quitaría 5 minutitos después de 3. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.